Y empezamos con la siguiente ponencia, que la tienen en el programa, y para eso tenemos a las dos compañeras que trabajan en innovación, coordinando las competencias básicas, junto con el resto del equipo, y tenemos hoy aquí a Beatriz Dorta y a Ana Cárdenes, que conjuntamente con Ignacio Sáenz, con Nacho Sáenz, con Cristo Hernández y con Cristo Sánchez, forman el equipo de innovación que está trabajando en estos proyectos, también en PROA, dentro del programa de cooperación territorial con el Ministerio de Educación. Y sin más preámbulos, y agradeciéndoles la presencia también esta tarde aquí, pues les doy la palabra a Beatriz y a Ana. Gracias. Pues muchísimas gracias, y a Carolina y a todos ustedes por estar aquí después de la hora de la comida, que entra ese sopor tan rico, y ustedes están haciendo este esfuerzo, este gran esfuerzo por compartir con nosotros este trabajo. Bueno, pues como bien dice Carolina, el equipo técnico en el que estamos Beatriz y yo, hemos estado desarrollando un proyecto en construcción, que es el proyecto denominado PROIDEAC. PROIDEAC, como ustedes ya conocen seguro y han estado en contacto con él seguro, PROIDEAC vienen a ser las siglas de un proyecto que integra el diseño de las propuestas de aula con la evaluación de los aprendizajes competenciales. De ahí las siglas que constituyen el logo de este proyecto. Integrar el diseño y la evaluación de los aprendizajes competenciales. En ese sentido, PROIDEA viene a ser no una herramienta solo tecnológica, no es solo una aplicación informática, no es un artefacto en sí mismo carente de lo que tiene de fondo. Tiene de fondo un modelo pedagógico que comentaremos brevemente y que está fundamentado sobre todo en el intento de modificar lo que a demanda social estaba ocurriendo, que es que en las aulas se generen aprendizajes útiles y funcionales para la vida, para los distintos ámbitos del desarrollo de nuestros alumnos y nuestras alumnas, más allá de lo que sería el ámbito puramente académico escolar. De tal manera que esos aprendizajes sirvan para desarrollar en otros ámbitos como el personal, el familiar, el profesional, pues los aprendizajes que adquieren en la escuela. Ese es el gran principio que fundamenta este modelo pedagógico. Pero si hay otro principio del que tengamos que hablar de manera destacada, es el principio de la inclusividad. En ese sentido, este modelo está diseñado para facilitar la atención a la diversidad con ese enfoque, con un enfoque no segregador, sería la palabra, no sé si lo digo correctamente, sino excluyente, sino un enfoque inclusivo, aprovechando la riqueza que tiene la diversidad. En ese sentido, esta aplicación informática, que ahora la tenemos como una herramienta y un espacio personal de trabajo, un espacio virtual que nos permite hacer el diseño y hacer la evaluación de los aprendizajes competenciales de nuestro alumnado. La herramienta en sí misma ha nacido hace poco, ha nacido este curso escolar prácticamente. Desde septiembre tenemos acceso a ella todos los docentes de la Comunidad Canaria, y es una herramienta que a su vez, igual que nuestro alumnado aprende con las nuevas tecnologías, pues nosotros también, los docentes, nos formamos utilizando también estas nuevas tecnologías. Y de hecho la propia aplicación informática ha servido para comprender esos elementos, esos detalles que se engloban en esas dos grandes ideas que acabamos de comentar: el enfoque competencial del proceso de enseñanza y de aprendizaje, y la atención inclusiva a la diversidad. En ese sentido, pues por eso aparece en esta primera transparencia elementos circulares. Lo que pretendemos es que el propio docente individualmente
tenga a su disposición esa aplicación que les facilitaría el trabajo, pero además con la idea de que podamos compartir con otros docentes que intervienen en el mismo alumnado, ya sea el alumnado que tenemos en un grupo clase ordinario o el alumnado de NAE que tenemos también en el grupo, donde intervenimos varios profesionales. En ese sentido, la aplicación también permite tener esa práctica compartida y permite la coordinación de los distintos profesionales que estamos interviniendo en el aula y en los aprendizajes de este alumnado. Por lo tanto, los tres grandes flashes que aparecen en esta diapositiva vienen a definir un poco las tres grandes patas de este proyecto por el que apuesta la Consejería de Educación y por lo que la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa está empujando y está haciendo mucho énfasis. ¿En qué principios pues, nos basamos? Pues como les veníamos diciendo, todo esto responde a una demanda social. La sociedad y en Europa y en todos lados nos ponen unos objetivos de universalización del éxito escolar y objetivos que tienen que ver con el desarrollo de aprendizajes útiles, aprendizajes funcionales. Esa demanda empezó a ser respondida por parte de la Dirección General hace 2 años cuando se elaboraron las rúbricas generales. ¿Por qué? Pues porque existía, por un lado, el currículum oficial, donde se establece que los criterios de evaluación vienen a ser los referentes que nos dan luz para determinar qué tienen que aprender y qué tenemos que enseñar y qué tenemos que evaluar, de tal manera que nos dan, de alguna manera, el enfoque de atención, el foco de atención que tenemos que considerar para el diseño de nuestras propuestas de aula y para calificar el logro alcanzado por nuestro alumnado. Eso, por un lado, lo teníamos ya en el currículum. Sin embargo, en la LOE nos establecieron pues que a través de los aprendizajes que dicen los criterios de evaluación teníamos que contribuir a las competencias básicas del alumnado. En ese sentido teníamos además otro hándicap y es que por normativa no solo tenemos que calificar los aprendizajes que determinan nuestros criterios de evaluación, sino que tenemos que también ponerle un valor al desarrollo de las competencias básicas. Pero tiene que reflejarse un valor colegiado por parte del equipo docente que influye en el mismo alumnado. En ese sentido, las rúbricas, que fue el primer paso que se ha dado en la construcción de este modelo, han constituido pues, ese primer escalón que vincula los aprendizajes que establece en los criterios de cada una de nuestras áreas y materias con las competencias que están claramente relacionadas, describiendo a su vez, los niveles de logro que nos permitirían tener claro el por qué calificamos con un sobresaliente o con un excelente un aprendizaje que determina nuestro criterio de evaluación o las competencias básicas que estemos valorando. En ese sentido, las rúbricas y en este primer paso lo que han constituido ha sido una herramienta que ha permitido tener un nivel de concreción más profundo que el que nos da la propia normativa. En este sentido, estas rúbricas además han sido elaboradas de manera colegiada con un grupo de 110 personas que formaban parte de sus claustros y que estaban trabajando en sus centros, eran los jefes de estudio de los centros PROA, y por eso hablamos de constructivismo social, porque en todo momento estamos contando con la participación de los agentes y de los usuarios más cercanos al aula. Pues bien, para decirles el siguiente paso, después de la elaboración de las rúbricas, se pasó a construir esta aplicación informática que ya podemos utilizar todas y todos, pasando, por supuesto, por un periodo de pilotaje y demás. Pero en ese sentido, la aplicación informática, como dije antes, no solo ha facilitado la comprensión del propio modelo, sino que facilita esos hándicaps que tenemos como la evaluación colegiada de las competencias
competencias básicas, o la evaluación simultánea de los aprendizajes que dicen el criterio de evaluación o los criterios de evaluación de mi área o materia y las competencias asociadas. En ese sentido, la aplicación ha hecho fácil todo el proceso desde el principio, que sería el poder tener el currículum a mano, que serían las rúbricas como herramienta de concreción curricular, sino que además nos permite diseñar, implementar y evaluar los aprendizajes del alumnado, para incluso tomar colegiadamente decisiones respecto a aquellos elementos y aquellos aspectos comunes. Por eso, en esta especie de pentágono tenemos los 5 grandes principios en los que se sustenta el PROIDEA. El principio es la atención a la diversidad de manera inclusiva, y eso lo permite la propia aplicación, pues porque ya cuando vaya detallando todos los elementos de un caso simulado que vamos a mostrar, vamos a ver cómo podemos tener en nuestro diseño global, que tiene un profesor, por ejemplo, yo soy de Física y Química, el diseño global que yo prepare para un grupo de tercero de la ESO, cómo puedo yo incluir los detalles que referiría a la atención a determinado alumnado con NAE. Entonces, entendemos que la aplicación ya tiene este principio pues muy incorporado. El constructivismo social como principio lo hemos aplicado desde que empezamos a elaborar las rúbricas con jefes de estudio y algunos orientadores de centros, aquí hay alguno presente, hace 2 años que contamos con esa suerte de contar con su trabajo, y a partir de ahí se elaboraron estas rúbricas y seguimos contando con la aportación de todos los usuarios. De hecho, todas esas sugerencias que se van incorporando a la aplicación PROIDEA a través de la plataforma, de la web PROIDEA, pues las vamos incorporando en los procesos de mejora de la construcción que estamos todavía desarrollando de este modelo. Por supuesto, el principio fundamental de la funcionalidad de los aprendizajes, porque entendemos que precisamente ese es el giro que hay que darle a lo que trabajamos, a lo que ocurre dentro de las aulas, que esos aprendizajes sirvan para desarrollarse en otros ámbitos al margen del escolar, y el principio de sostenibilidad, en el sentido de que es dentro de los propios centros donde este modelo debe consolidarse para que el proceso colegiado de enseñanza y de aprendizaje sea coherente con el mismo grupo de alumnado, para que no estemos ofreciendo diferentes e independientes modelos de enseñanza. Intenta unificar y optimizar los esfuerzos que se hacen dentro de los claustros y requiere, por supuesto, de la formación y de la coordinación de los docentes en los centros. Y es en los centros donde se puede producir esos procesos de formación y de coordinación que provocarían el cambio real de lo que ocurre en nuestras aulas. Y, por supuesto, entendemos un principio elemental y fundamental, que es la evaluación permanente y formativa. La evaluación permanente y formativa no solo de los aprendizajes del alumnado, sino de las decisiones y del proceso de enseñanza que tienen que tomar los docentes para ir reconduciendo lo necesario para llegar al fin que nos proponemos. Pues ya enmarcados en este proyecto que se llama PROIDEA, que ha utilizado una nueva tecnología, que es la aplicación informática, y con el carácter inclusivo de atención a la diversidad, qué mejor que ver un ejemplo. Y ahora vamos a abrir la ventana para que ustedes vean PROIDEA, que seguro que ya la han visto, pero con un caso simulado. Vamos a ver un caso simulado donde tenemos alumnado, un grupo de primero de la ESO, donde tenemos una situación de aprendizaje diseñada para atender a ese alumnado, y vamos a ver cómo, una vez que se ha puesto en marcha, supuestamente, y se ha aplicado e implementado esta situación de aprendizaje, vamos a calificar también a ese alumnado. Vamos a ver todo el proceso ya concluido, como si lo hubiéramos hecho en realidad, aunque es un caso simulado, y les pedimos disculpas porque algunas cosas no se ven del todo bien, pero tenemos recursos como para ir por el camino paralelo y poderlo compartir con ustedes. Ahora Beatriz va a mostrarnos lo que hay detrás de esa ventana, que es el acceso que tenemos al PROIDEA. Buenas tardes. Una vez traspasada la ventana, abierta la ventana, vamos a ser curiosos, vamos a mirar. Y vamos a entrar en esta aplicación, pero no estamos entrando
en el entorno que el profesorado que trabaja para esta Consejería de Educación utiliza habitualmente, sino que estamos en un entorno que llamamos PRE, un entorno de trabajo de los informáticos y un entorno donde nosotros, que en este momento no estamos en el aula, tenemos habilitadas unas claves donde podemos pilotar las mejoras que en un futuro próximo serán extensibles al resto de los usuarios. Y por eso estamos aquí, porque además de ver este ejemplo con todos los elementos que ya ustedes pueden emplear desde sus propias sesiones, vamos a también aprovechar para explicarles o para que vean casi de las primeras personas que van a poder ver esas futuras mejoras que en breve, en muy breve, estarán a disposición de todos. Y además que son mejoras. Ana, si te importa, ¿puedes meter la clave en lo que yo termino? Claro. Gracias. Son mejoras, las 7, son mejoras que van a facilitar la labor de prácticamente del colectivo que está aquí, profesores de apoyo a las ENEAES, profesores de audición y lenguaje, profesores que están apoyando y atendiendo en los centros educativos al alumnado que tiene distintas adaptaciones. ¿Por qué? Porque según la normativa, este profesorado, ustedes o la mayoría de los que están aquí, ayudan, apoyan al profesor de aula en las programaciones del alumnado, en la programación de aula del alumnado que tiene esa adaptación curricular. ¿Y qué mejor manera de hacer ese apoyo que a través de poder codiseñar, diseñar conjuntamente qué ocurre en el aula, qué voy a implementar en el aula y qué especificidades de lo que pasa en el aula serán las que tenga que tener en cuenta para que el alumnado que tiene distintas adaptaciones curriculares esté incluido realmente en lo que pasa en el aula, esté trabajando una situación de aprendizaje igual que el resto de sus compañeros, pero que lo que se esté adaptando al alumnado sea los recursos, la forma en que lo agrupo, el rol que ocupa dentro de estos grupos, en los instrumentos de evaluación que empleo para este alumnado y, bueno, otra serie de elementos, pero que el alumnado está realmente integrado e incluido en la dinámica normal de funcionamiento del aula. Entonces, gracias, Ana. Una vez introducida la clave, nosotros, como decimos, estamos en una zona pre, pero ustedes meterían su DNI y su usuario SUA habitualmente y entramos a primera pantalla, que creo que prácticamente pues, muchos, aunque solo sea por curiosidad, habrán entrado y habrán visualizado. Aparece a la izquierda este menú en el que se puede apreciar rúbricas, situaciones de aprendizaje, alumnado, al que yo directamente le voy a impartir docencia, un apartado para calificar y un apartado de informe. No es cualquier cosa, no por cualquier razón se ha decidido este orden, sino que tiene realmente un sentido lineal de lo que se prevé que ocurra en nuestra labor docente. Las rúbricas, como decía Ana, que incluyen esa relación entre lo que dice el criterio de evaluación, cómo ese criterio de evaluación está íntimamente relacionado con determinadas competencias básicas y cómo establecemos 4 niveles de logro de los aprendizajes que marcan esos criterios de evaluación, son inspiradores para diseñar mi intervención en el aula. Por eso está al principio. Una vez me inspiro, veo qué dice el criterio de evaluación, analizo cuáles son los aprendizajes que mi alumnado tiene que alcanzar, entonces diseño mi situación de aprendizaje. Por eso la situación de aprendizaje está en segundo lugar. Una vez diseñada la situación de aprendizaje para un curso determinado, para un nivel educativo determinado, la vinculo al alumnado o al grupo de alumnos en particular al que le voy a impartir docencia. Sea primero de la ESO A o sea segundo de la ESO B, el grupo que sea. Mientras imparto docencia, es decir, implemento la situación de aprendizaje en el aula,
puedo ir calificando los distintos instrumentos de evaluación. Y en los momentos en que nos acercamos a las evaluaciones, en el que tenemos que parar y sacar una foto de en ese instante cómo van el logro de los aprendizajes del alumnado, califico también el área, las competencias básicas y tomamos decisiones colegiadas respecto también a esas competencias. Y por último, puedo obtener informes en PDF que puedo imprimir. De ahí esa secuencia, que no es una secuencia arbitraria. En las rúbricas, aquí lo que vamos a encontrar es la posibilidad de generar una visión de las rúbricas por distintas categorías. Como decía Ana antes, es tener el currículum en la mano, a golpe de ratón, pero no solamente el currículum de mi área o de mi materia para el nivel en el que estoy impartiendo clases, sino que aunque yo en mi centro educativo sea un docente de una especialidad determinada que este año voy a impartir a estos grupos en particular y a estos niveles en particular, yo aquí puedo obtener y ver y visualizar y estudiar y profundizar en cualquier rúbrica de todos los niveles educativos, desde primero de primaria hasta cuarto de educación secundaria obligatoria, y una vez elegido el nivel educativo, de todas las áreas o materias que se dan en ese nivel. Es decir, que me permite tener el currículum oficial a golpe de ratón. Entramos en situación de aprendizaje, que es para no irnos mucho más a otros detalles, que es la ejemplificación que queríamos mostrarle de cómo la aplicación, en su faceta de permitirnos diseñar y permitirnos evaluar, va a dar la posibilidad de hacer una atención realmente inclusiva al alumnado diverso y en particular al alumnado de NAE. El ejemplo se llama, la situación de aprendizaje se titula Doctor, no me encuentro bien. Le damos las gracias a los compañeros que nos han cedido esta situación de aprendizaje, que parte de un grupo de una pareja de asesoras que están en el CEP de La Laguna y en el CEP de Santa Cruz, y que además han cogido las compañeras de la Dirección General que trabajan en NAE y le han dado una última visión, corrección, y nos la han cedido para que podamos hacer esta explicación. Entonces, la situación de aprendizaje, podemos entrar a visualizarla y podemos editarla para empezar a pasear por cada uno de los campos que cuando nosotros nos enfrentamos a la aplicación, pues tendremos una situación de aprendizaje en vacío, con todos los campos en vacío y que nosotros tenemos que ir rellenando. Aquí en este caso está ya completada. Pero si me permiten, antes de entrar en el detalle de esta situación de aprendizaje, ¿qué es lo que hago yo como docente cuando me dan el listado de alumnos con el que yo tengo que trabajar o intervenir? Pues yo tengo que saber qué tipo de alumnado es, quién está en el curso en el nivel que le corresponde, cuántos repetidores hay, qué materias tiene pendiente, si tengo alumnos con adaptación curricular y demás. ¿La aplicación me permitiría tener esa información? Pues la aplicación me lo permite perfectamente. En mi alumnado me aparecerán el nombre de todos los alumnos que, una vez introducido en Pincelecade mi horario, y en el horario se asigna materia grupo, se carga automáticamente. Y al entrar en cualquier nombre de estos alumnos, yo dispongo de su ficha de matrícula. Datos, nombre de tutor, materias en las que está matriculado, y en este caso no aparece nada más, lo que significa que este alumno es un alumno que está en el curso que le corresponde sin ningún tipo de adaptación curricular. ¿Qué veríamos en el caso de que tuviéramos un alumno que esté matriculado con una adaptación curricular? Y nosotros tenemos en este caso, aquí un caso en particular.
Ya te cambió el orden. Ya me cambió el orden, ya se me perdió. Adrián, a ver si tú lo ves, Ana. Adrián de apellido, aquí, el último. Bien, si la matrícula del alumnado que tiene adaptación curricular está bien hecha en Pincel ECADE, y eso es algo fundamental, que se vigile, se haga el esfuerzo de garantizar que el alumnado que tiene adaptación curricular está matriculado en Pincel ECADE con su adaptación curricular, indicando el nivel competencial al que corresponde, porque si esto no está hecho así, no va a transmitirse esta información a la aplicación. Pero si está bien hecho, como es en el caso de esta alumna, no solamente veo todos sus datos de matrícula, las materias en el nivel donde está matriculado, sino que también tengo esta ficha que me indica que es un alumno de necesidades educativas específicas, que tiene una discapacidad intelectual, que también me da el tipo de adaptación curricular que tiene, en qué materias y a qué nivel corresponde. En este caso es adaptación curricular significativa en un nivel de segundo de primaria en conocimiento del medio, matemáticas, lengua extranjera y lengua castellana y literatura. ¿En qué materias de primero de la ESO? Tecnología, matemáticas, lengua extranjera, ciencias naturales, geografía e historia, lengua castellana. Toda esta información bien matriculada al alumno la tiene el docente en su espacio personal de ProIdea. ¿Por qué es importante? Porque si la tenemos cargada, la aplicación va a discriminar qué alumnado tiene una adaptación curricular y me permitirá para ese alumnado coger los criterios de evaluación del nivel competencial que tiene. Y por tanto, definir instrumentos de evaluación, poder calificarlo y poder poner esas calificaciones y esas notas en la propia aplicación. Pero es importante ese paso previo, matrícula correcta en Pincel ECADE. Bueno, pues haciendo ese balance por el grupo de alumnos, pues tengo en mi grupo de primero de la ESO una chica, una niña con una discapacidad intelectual adaptada con un nivel competencial de segundo de primaria en mi materia, porque en esta simulación que tenemos aquí, en este ejemplo, yo soy docente de lengua castellana y literatura y tiene esa adaptación. Tengo que tenerla en cuenta porque yo quiero trabajar con ella de una manera inclusiva dentro de mi aula. Y por tanto, en mi situación de aprendizaje, voy a tener a esa alumna presente. La situación de aprendizaje, no vamos a entrar en qué botón se toca, nada, porque es muy intuitiva. Y además, si les pasa a los mismos que a nosotros, en cuanto entras, te quedas un rato y te pones a toquetear mucho botón y es muy fácil pasar de una pantalla a otra. La situación de aprendizaje pretende trabajar o fortalecer la comunicación lingüística del alumnado, el producto final que se le pide al alumnado consiste en un juego de roles en el que los chicos y las chicas van a tomar el papel de paciente y médico y se prevé esa comunicación necesaria entre alumno-paciente, qué me pasa, cómo me siento, cómo me encuentro, qué síntomas tengo, el médico qué habla, qué dice, qué expresiones utiliza, si entiendo los mensajes que me da, y fortalecer esa comunicación lingüística a través de una simulación de cuando el alumno realmente se siente mal y acude al médico. En la justificación, que es donde se explica qué pretendo trabajar en esta situación de aprendizaje, qué metodología quiero emplear, y de la misma manera en el resto del documento, las negritas están resaltando aquellos aspectos relacionados con el alumnado, con esta alumna en particular con discapacidad intelectual. Y con esta alumna destaca ahí qué discapacidad tiene, qué problema tiene, qué tipo de adaptación tiene y qué se pretende trabajar con ella, que se la pretende incluir dentro del funcionamiento de la clase
dentro del desarrollo de esta situación de aprendizaje y que, como decía antes, lo único que se va a hacer con ella no es darle una tarea diferente, sino adaptar los recursos que se le dan, los instrumentos de evaluación que se emplean, la forma en que se le agrupa y demás elementos. En los datos técnicos, autores, no solamente está el profesor de lengua castellana y literatura, sino que también se puede incluir al profesor de apoyo a las NAE, si el diseño se ha hecho de forma conjunta, porque las orientaciones las necesitamos para saber pues, si esta actividad está en el nivel que es óptimo para que el alumno la entienda y avance, o si estoy tomando decisiones correctas en cuanto a cómo agruparlo, en cuanto a los recursos que me puede apoyar el profesor de apoyo a las NAE a elaborarlos para que sean específicos y cumplan la función que deben tener dentro de la situación de aprendizaje. Entonces, los autores, pues contar con la posibilidad y ver que es posible poner no solo al profesor de área o materia, sino también al profesor de apoyo. El instituto no existe, es el IES Vicente Ferrer, pero bueno, es un buen nombre para un centro educativo. Las áreas o materias, estamos en primero de educación secundaria, el tipo de situación de aprendizaje es una tarea. En esta pestaña podíamos añadir o modificar el tipo de situación de aprendizaje, añadir áreas o materia. Tenemos solo seleccionada lengua, es una situación de aprendizaje que no es integrada, no se van a trabajar criterios ni con otro docente de otra área o materia, ni criterios de otras áreas o materia, pero esta pestaña, que ya está a disposición de todo el mundo, permite añadir los niveles y las áreas o materias donde están las adaptaciones de mi alumnado matriculado que tiene esos informes. En este caso, al picar, yo selecciono el nivel educativo, es una adaptación a segundo, pues el nivel educativo de segundo de primaria, y selecciono la materia. Si buscáramos lengua no está, porque ya está seleccionada, una vez seleccionada desaparece, podría añadir otra, que en este caso no tiene sentido porque solo trabajo desde lengua y en la materia de lengua. Entonces vemos que para la aplicación ya tengo ubicado el doble escenario, el del gran grueso de alumnos del grupo que está matriculado en el nivel que le corresponde por su edad y a su nivel competencial, y además tengo también el escenario del alumno con adaptación curricular significativa al nivel de segundo de primaria. Está el escenario preparado para poder diseñar y poder evaluar. Lo siguiente que se hace es seleccionar esos criterios de evaluación. En este caso se han escogido 3 criterios, uno que tiene que ver con la comprensión, saber sacar, entender mensajes, sacar información de textos escritos, realizar narraciones orales, y otro criterio más específico que tiene que ver con el uso de terminología de la lengua en aspectos gramaticales y demás. Como quiero incluir en mi diseño al alumnado, a esta alumna en particular, ¿qué es lo siguiente? Pues tengo que buscar criterios de evaluación del nivel de segundo de primaria que tengan aprendizaje lo más similares posible a los que estoy evaluando con el resto del grupo. En este caso, al añadir criterios de evaluación, no solo me van a salir el listado de los criterios de evaluación de lengua de primero, sino también de primero de la ESO, sino también el listado de criterios de evaluación de segundo de primaria. Y como decíamos que tenemos el currículo en un golpe de ratón, al leer, hacer esa lectura de los criterios de evaluación, vemos que tenemos, si hemos seleccionado un criterio de ser capaz de expresarse oralmente, hay también un criterio para segundo de primaria de expresión oral. Si había un criterio de entender la información de textos orales, hay una de localizar información concreta en textos escritos. Y también hay un criterio que tiene que ver con el manejo de esa terminología lingüística específica en cuanto a aspectos gramaticales y demás. Es decir, que hay criterios homólogos que me permiten
que el diseño y lo que ocurra en el aula sea aprovechable, se constituya aprendizaje no solo para el alumnado de primero de la ESO, sino también para esta alumna con su adaptación curricular. Hemos puesto los modelos de enseñanza, un juego de roles, una enseñanza no directiva, son distintos aspectos y bueno, aquí está realmente lo importante, la descripción de lo que tenemos previsto que ocurra dentro del aula. Como las actividades son densas y tienen muchos textos escritos, en estas pestañitas, si las seleccionamos, eliminamos la información, se oculta. Entonces, si les parece, voy a ocultar los espacios, voy a ocultar las sesiones y así aumento el ancho de la columna de la actividad. Esta situación de aprendizaje tiene en total 5 actividades. Actividades comunes para todo el alumnado, donde aquellas instrucciones o aquellos elementos que diferencian lo que hago en toda la clase de lo que hago o de lo que quiero conseguir con el alumnado de adaptación curricular significativa están en negrita. Es lo que he hecho, pero bueno, igual que se podría estar en negrita, es cualquier otra, como es un texto donde yo puedo editar, pues si la quiero poner en cursiva, si la quiero poner en colores, si la quiero poner subrayada, es decir, es un elemento simplemente diferenciador. No tiene por qué ser negrita, puede ser cualquier elemento que ustedes quieran utilizar para que visualmente diga, lo que está en negrita es aquel detalle para la alumna que tiene la adaptación curricular significativa. O incluso, imagínense que estamos, imagínense que estamos codiseñando conjuntamente, yo soy la profesora de lengua y soy la profesora de NEAE, y a lo mejor para tener claro las aportaciones que yo estoy haciendo, porque luego vemos el mismo documento, porque tenemos esa posibilidad de trabajar en el mismo espacio si lo decidimos nosotras, permitiéndonos que una sea la que abre la puerta y la otra pueda entrar en ese espacio, decidir algo entre nosotros. Pues mira, todas las incorporaciones de aquellos aspectos concretos que tienen que ver con la atención específica de esta niña, pues la voy a poner de esta manera para que quede claro. Y así, aunque esté trabajando contigo en el aula, porque yo no puedo estar, porque tengo mucho alumnado de necesidades de NEA y no puedo estar en el aula contigo todo el tiempo, pero sí que tú sigas llevando un poco las ideas que yo te propongo. De esa manera tenemos la ventaja de contar con esta posibilidad de diseñar de manera, codiseñar desde el principio. Y de ese trabajo colaborativo entre el profesor de área o materia, el especialista y el profesor de apoyo a las NEAE. Entonces, vamos a hacer para que tengan una idea un poco de cómo es el diseño, de qué diseño hay, de en qué versan las distintas actividades. Aparece un título, en este caso es qué hacemos cuando nos sentimos enfermos, y es una actividad inicial que pretende conectar con lo que el alumnado ya sabe, de motivación, activación, y entonces al alumnado se le da un folleto en el que se muestran los peligros de la automedicación. Y sobre ese folleto, una vez se lee de forma individual, se hace un debate guiado por el profesor a partir de unas preguntas y una lluvia de ideas. En eso consiste esta primera actividad. ¿Cómo se integra a la alumna de adaptación curricular significativa? Pues se le da el mismo folleto adaptado. Y si les parece, vamos a verlo. Este es el folleto, maximízalo. Bien, este es el folleto que se le daría, es un tríptico que se le daría al alumnado de primero de la ESO. ¿Qué se le da a la alumna con adaptación curricular significativa? Solamente esta parte que es como una tira de viñeta, que tiene cuenta en formato de cómic, pues la situación de qué ocurre cuando me automedico y los riesgos. Ese sería el material adaptado. Mientras que el tríptico completo contiene una información mucho más amplia, capaz de ser entendida y abordada por el alumnado de primero de la ESO. Es un ejemplo de cómo adapto un recurso a un alumno en particular. Bien, no solamente la actividad 1
pretende conectar con lo que los chicos saben respecto a medicamentos, automedicación y demás, sino que para cerrar hacen una presentación, la docente o el docente, de qué van a estar trabajando el resto de las sesiones y qué es lo que se pretende que ocurra al final, ese juego de rol que les comentaba. ¿Qué instrucciones en particular se le van a dar a la alumna con adaptación curricular? Pues se le va a dar un plan de trabajo adaptado. Y ese plan de trabajo adaptado, que ya veremos algunas de estas fichas más adelante, es muy visual, tiene como referencia algunos recursos que se le va a ir proporcionando al alumno a lo largo de las distintas sesiones, frases muy claras, muy concisas de qué es lo que se espera que vayamos a hacer, y se le sitúa, igual que se le ha situado al resto del alumnado de manera expositiva, oral, a este alumna en particular se le sitúa desde una ficha más concreta, más cercana, adaptada a su nivel. En eso consiste esa primera actividad. Vemos que la manera de incluir al alumno es solamente con una adaptación de recursos y nada más. Hay una producción, que es esa lluvia de ideas, que si vemos no está asociada a ningún criterio de evaluación y por tanto no constituye un instrumento de evaluación que vaya a ser susceptible de ponerle una nota. Pasamos a la segunda actividad, que se titula Comprender y utilizar un prospecto. Entonces, ¿cómo acercar al alumnado a la medicación, a los medicamentos y a los riesgos? Pues a través de los prospectos médicos. Entonces se le pide al alumnado que traiga eso, prospectos médicos de distintos medicamentos que no necesiten receta médica, con sus cajas, y a través de una ficha que permite, les guía sobre cómo comprender un prospecto médico y ver cómo utilizar ese prospecto médico para sacar información. Ellos tienen que entrar en grupos de 4 alumnos, pues analizar distintos prospectos, los que hayan traído, y ver pues que tienen una estructura similar, una información que viene con unos títulos muy similares. Vamos, que el aspecto y la estructura que tiene un prospecto médico es muy parecido entre todos, y lo que cambia es la información. Y bueno, compararlo y sacar un producto final, que es una ficha de conclusiones de la lectura de esos prospectos. ¿Qué se hace con el alumno o la alumna con adaptación curricular? Pues el alumno con adaptación curricular trabaja inmerso en uno de estos grupos de 4 alumnos, solo que en vez de darle el documento de comprensión y utilización de un prospecto, que es este, mucho más complejo, con una información presentada menos atractiva, con un texto, una serie de preguntas, pues se le presenta un documento mucho más específico, más visual, donde se le guía en cuanto a qué información en particular debe sacar y extraer de ese prospecto médico. Nombre del medicamento, me tomo el medicamento cuando tengo qué tipo de dolencia y de qué manera y en qué momento lo tomo. En este caso está previsto que el profesor de apoyo a las NEAs esté en el aula, y esté en el aula sirviendo de guía a la alumna que tiene la adaptación curricular, para que sea capaz de afrontar la tarea, de participar en el debate dentro del grupo y de conseguir el aprendizaje que se tiene previsto con esta actividad. Hemos visto que en horizontal, como decía Ana, aparecen remarcados una serie de criterios de evaluación. ¿Qué significan esos criterios de evaluación? Que lo que hay en la columna de al lado, que son los instrumentos, es decir, las producciones del alumno al final de la actividad, el docente las va a considerar como instrumentos de evaluación y por tanto le va a poner una nota. Y esos instrumentos de evaluación le permiten al docente comprobar si los aprendizajes que marcan y están previstos en los criterios, en este caso 4 de lengua castellana y literatura de primaria, de segundo de primaria, que es para la niña con adaptación curricular, como el criterio 2
de secundaria para primero de la ESO, que ambos criterios trabajan exactamente o aprendizajes similares, que tiene que ver con sacar información de textos escritos. Lo que están haciendo es analizar prospectos médicos. Pues puedo ver esos instrumentos, me dan evidencia de que los aprendizajes que marca el criterio los está consiguiendo o no el alumnado. Y la aplicación, al hacer este vínculo, instrumento de evaluación, criterio, automáticamente me los pone en el espacio donde yo les puedo calificar, poner nota. Me permite también dar el tipo de agrupamiento y los recursos empleados y demás. Pasamos a la actividad 3, que se titula Nos comunicamos con el pediatra. En este caso, ya avanzada la situación de aprendizaje, el alumnado ha ido familiarizándose con un conjunto de palabras, un vocabulario que hasta ese momento a lo mejor no había empleado. Y la actividad consiste en que los chicos y las chicas sean capaces de producir un mapa conceptual. Al alumnado genérico de la clase se le da como recurso un mapa conceptual de otro tema, pero para que vean su estructura, lo cojan como modelo y se le da una serie de indicaciones para construir en grupos de 4, de forma individual, ese mapa conceptual. Cada alumno produce un mapa conceptual diferente. En este caso es una producción individual que me permite poner una nota a cada chico y no una nota de grupo. ¿Qué se hace con la alumna de adaptación curricular? ¿Se le pide otra cosa? No, la alumna de adaptación curricular también hará un mapa conceptual, pero es un mapa conceptual adaptado. Mientras al resto de sus compañeros se le da un modelo y ellos generan un mapa conceptual desde cero, seleccionando las palabras, relacionándolas entre ellas y construyendo ese mapa conceptual, a la alumna de adaptación curricular se le da un mapa mudo con una serie de imágenes que le permita o le sugiera qué es el contenido, cuál es el contenido que debe poner en la celda siguiente. Pero la tarea sigue siendo la misma, la producción sigue siendo la misma y se evalúan a través de criterios de evaluación que permiten comprobar aprendizajes similares, lo que pasa es que cada uno a su nivel competencial. También hay un aspecto que tiene que ver en esta actividad, y es que una vez finalizado el mapa conceptual, pues los chicos y las chicas lo que hacen es explicarlo al resto de sus compañeros. Se agrupan y mi mapa conceptual, el que yo construí, lo hice de esta manera, estas fueron las relaciones que establecí, por esto, por aquello, y lo exponen. El alumno o la alumna de adaptación curricular también hace eso. Una vez apoyada por el profesor de apoyo a la GNAE, también hace esa paseo por esa exposición de qué he puesto, cuál es la relación que existe. También hay una actividad de palabras que no conozco, que no sé su significado, que han ido apareciendo, pero que no sé exactamente qué significan, y el alumnado genérico de la clase va a buscarlas en el diccionario y además va a hacer un trabajo más específico, más gramatical, con esas palabras, buscando pues sinónimos, cosas más específicas. ¿Qué hace la alumna de adaptación curricular? Pues también busca palabras en el diccionario y no solo anota el significado que aparece ahí, sino que da una alternativa con sus palabras de lo que significa esa palabra. Pero hace también, enmarcado en lo que dice el criterio que tiene que ver con el empleo de vocabulario o expresiones lingüísticas de nivel de segundo de primaria, hace la misma trabajo que hace el resto de sus compañeros. Bien, la actividad 4 ya sería la actividad en sí del juego de roles. Se constituyen en parejas
que van a hacer uno a asumir el rol de paciente, otro va a asumir el rol de médico, van a tener unas fichas de apoyo en las que en esas fichas se dan pues una serie de síntomas, de datos, de edad, de cómo me siento, qué enfermedad puedo tener o no. Para el médico se le da también pues una serie de información. Las fichas están relacionadas a paciente A, médico A, paciente B, médico B. Bueno, y hacen ese juego de rol. De esa manera se pretende eso, potenciar su capacidad de comunicación oral. La alumna de adaptación curricular, ¿hace lo mismo? ¿Hace algo diferente? No, también participa en su juego de rol. ¿Qué limitaciones se le pone? Que en vez de ser, poder indistintamente ser médico o ser paciente, va a tener siempre el rol de paciente para que esté más cercano a lo que ella es y a lo que ella va a ser si acudiera al médico. Puede que, en función de la distribución de la clase, su juego de rol lo haga con otro compañero que asume el papel de médico o lo haga con el profesor de apoyo a la GNAE, pero va a tener que ponerse en ese registro de paciente con una serie de datos a través de una ficha adaptada y comunicar pues qué edad tengo, qué síntomas tengo, me siento de esta manera, me siento de aquella, me pasa esto, desde cuándo, y actuar en ese papel de paciente. Luego seguimos viendo lo mismo. La alumna de adaptación curricular en ningún momento hace ni está trabajando algo que esté desconectado de lo que hace el resto de sus compañeros, con agrupamientos similares. Una vez finalizado la actividad de juego de rol, que tiene su proceso de evaluación a través de una coevaluación que se hace en los compañeros que están viendo la simulación y una heteroevaluación que hace el docente o la docente, pues también el momento de ejecución de ese juego de rol, pues cierran lo que ha pasado en esos días, pues a través de una última actividad de repaso, de tomar conciencia de cuánto hemos aprendido. Y lo hacen pues a partir de trabajo en grupo, donde pues debaten pues qué hemos aprendido, qué expresiones nuevas, es una serie de preguntas que puede guiarles en tomar conciencia de qué ha pasado y de cuántas cosas distintas hemos hablado. Y después hacer una exposición donde se irá apuntando en la pizarra pues todo eso, expresiones, palabras y demás, y que al final la pizarra pues se convierta en una infografía de los aprendizajes que se han generado durante esta situación de aprendizaje, donde la alumna de adaptación curricular también participa diciendo y explicando y aportando aquellos elementos de aprendizaje que haya tenido con un mismo instrumento de evaluación. En esto consiste la situación de aprendizaje. Como vemos, recursos adaptados para el alumno diferentes, momentos de agrupación o de agrupamiento distinto, rol dentro de los grupos diferente, pero misma situación de aprendizaje, aprendizajes similares, trabajo con sus compañeros, con el apoyo del profesor de NAE. Bueno, una vez la situación de aprendizaje está implementada, pasamos a evaluar. ¿Otra vez? Vamos a calificar por ahí a la alumna. Vamos a calificar. Este camino nos marca el camino lógico de la calificación de una situación de aprendizaje. Mientras diseñamos, pensamos en un conjunto de producciones del alumnado, que algunas de ellas pueden ser instrumentos de evaluación. ¿Cómo se convierte en instrumento de evaluación? Cuando a la producción le asocio un criterio de evaluación. En ese momento, la aplicación lo detecta como instrumento y lo tiene en cuenta para que cuando piquemos en instrumentos de evaluación aparezcan. Al picar,
Me aparece que puedo seleccionar una serie de parámetros: situación de aprendizaje, nivel educativo, evaluación en la que estoy, área o materia y todas las actividades. Pica cualquiera de ellas, Ana. Esta pantalla o este conjunto de pantallas lo que me da es la posibilidad de introducir notas de forma masiva. En una única pantalla tengo al grupo al completo donde le puedo poner nota a todos. El instrumento, la aplicación tiene la ventaja de que constantemente me da información, nunca me tiene a la sombra, siempre me tiene informado pues, del grupo, de la materia, del producto que estoy evaluando. Y ese producto, a qué criterio de evaluación, de qué aprendizaje, de qué criterio de evaluación me está dando información. Además, aparecen esos puntitos azules, que esos puntitos azules es una manera de recuperar el currículum acercando el ratón. En el criterio de evaluación 2 me da enunciado del criterio de evaluación junto con la explicación del criterio de evaluación. Una vez calificado al alumno, si al alumno le he puesto un 5, aparecerá la descripción de la rúbrica correspondiente a ese 5, 6, suficiente bien. Que le pongo un 8, aparece la descripción de la rúbrica correspondiente a ese 7, 8. ¿Vale? Me tiene perfectamente informado. Ven que aparecen, en este caso, 2 alumnos que me dicen que no los puedo calificar. Aparecen en verde y no los puedo calificar y me pone ADAP. Al acercar el ratón, me informa de que esa alumna tiene una adaptación curricular. Y como tiene una adaptación curricular al nivel de segundo de primaria, por esta pantalla no lo puedo calificar. ¿A dónde voy para calificarlo? Pues voy a su ficha personal. Y vamos a pasar para que vean cómo es la ficha personal del alumno y cómo puedo calificarlo ahí. Calificar. No le diste. Bien, esta pantalla que está disponible para todos los alumnos, no solo para la alumna con adaptación curricular, para todos, solo que para los alumnos con adaptación curricular es el único espacio donde puedo ponerle la nota. ¿Por qué? Porque, como ven en la parte de arriba que está señalado en rojo, me dice que aunque el área es lengua castellana y literatura, esa alumna tiene un nivel competencial de segundo de primaria. Y los criterios de evaluación que hay debajo, desde el criterio 1 hasta el criterio 11, si acercamos el ratón, no tienen el código de primero de educación secundaria obligatoria, sino tienen el código primaria, lengua castellana y literatura, segundo de primaria, criterio de evaluación número 2. Luego, los referentes para esta alumna son los criterios de evaluación de su adaptación curricular, porque la matrícula está bien hecha y porque los rescata desde el pincel ECADE. Si le damos a editar calificaciones, automáticamente me sale la posibilidad de esos desplegables donde yo le puedo poner nota a cada uno de los instrumentos de evaluación. Aparecen todos los instrumentos de evaluación: exposiciones por equipo, ficha adaptada, ficha de cuestionario de lectura, mapa conceptual adaptado. Son todos los instrumentos de evaluación. Pero no todos los instrumentos de evaluación fueron empleados para evaluar a esta alumna. Solamente fueron empleados algunos comunes para todos, como puede ser el panel síntesis final, donde esta persona hizo su aportación, pero también puede ser otros mucho más específicos. Había un mapa conceptual individualizado, pero hay un mapa conceptual adaptado. Y es en el instrumento mapa conceptual adaptado donde yo le pongo nota a esta alumna, no le pongo en el otro. Entonces, selecciono los instrumentos que son específicos para ella, despliego, elijo su calificación y la selecciono. Si se dan cuenta, mientras en la pantalla global el desplegable me sacaba calificaciones desde 1 hasta 10 porque estoy en un nivel de primero de educación secundaria obligatoria, al entrar en la ficha personalizada de la alumna con adaptación curricular, al estar en un nivel competencial de segundo de primaria y tomar como referente los criterios de evaluación de segundo de primaria, las notas que me salen
son insuficiente, suficiente bien, notable, sobresaliente, en forma no numérica, que es lo que corresponde a un nivel competencial en este caso. Hecha la calificación a los instrumentos de evaluación, en vertical tomo la decisión entonces de, pues, el criterio de evaluación 2, tengo referencias, los instrumentos que me dan información de cuánto aprendizaje de ese criterio de evaluación 2 ha alcanzado esta alumna con adaptación curricular, serían estos 3 últimos, estos que están aquí. Ficha de observación, juego de roles, panel de síntesis. Con esa información decido en la primera evaluación con qué nivel de logro ha alcanzado los aprendizajes del criterio 2 y los selecciono. Lo mismo haría con el criterio 4 y con el criterio 10, que son los 3 criterios de evaluación que en esta situación de aprendizaje estoy utilizando para esta alumna. Tomada la decisión del criterio de evaluación, puedo a la derecha decidir para la primera evaluación qué nota le pongo en lengua castellana y literatura, teniendo en cuenta que es la nota para su adaptación curricular. Y lo mismo pasaría con las competencias básicas. Si se fijan, aparece el cuadro de competencias básicas, unos cuadros más en gris y otros cuadros más en blanco. Esto lo que pone en evidencia es que cuando se hicieron las rúbricas y se analizaron los criterios de evaluación en profundidad, se destacó cada criterio de evaluación a qué competencias contribuía. Entonces, solo los cuadros en blanco son los criterios y competencias relacionadas. Es decir, el criterio de evaluación 2 contribuye a la competencia en comunicación lingüística, pero no contribuye a la competencia en tratamiento de información y competencia digital, pero sí a la competencia social y ciudadana y a ninguna otra. Por tanto, el criterio 2, una vez decidido que la alumna tiene un nivel de alcance de aprendizaje de suficiente, puedo decidir su competencia en comunicación lingüística teniendo presente que es del nivel de segundo de primaria, está en este nivel de adecuado, poco adecuado, muy adecuado o excelente. Se elige ahí. Entonces, ven que la ficha, digamos que tiene toda la información de lo que está pasando y lo que ha pasado en la clase. ¿Qué va a ocurrir cuando después de esta primera situación de aprendizaje aparezca una segunda situación de aprendizaje? Que una tras otra se van acumulando. Aparecerá primera situación de aprendizaje, doctora, me encuentro mal, pero después vendrá otra diferente, con otro título, con otros instrumentos de evaluación, y se van a ir poniendo una debajo de otra. Luego, la ficha personalizada es como lo más similar a un cuaderno de anotaciones clásico que llevamos los docentes en papel, que agarramos así por los pasillos y que como se nos pierda, ay Dios, a ver qué hacemos, que aquí tengo toda la información para ponerle nota a mi alumno. Pues eso está ahora en esta pantalla y en un entorno y en un servidor seguro porque es de esta casa, es del Gobierno de Canarias y que no va a pasarle nada y la información está ahí. No sé si tenemos tiempo de mucho más. ¿Tú quieres destacar algo más? Porque podríamos ir cerrando. Yo creo que podemos ir cerrando porque el objetivo no es tanto el que ustedes sepan moverse por la aplicación, sino que vean cómo a través de un ejemplo, de una situación de aprendizaje diseñada para un grupo de primero de secundaria obligatoria, puedo perfectamente tener incluido a una alumna, en un caso, de adaptación curricular significativa de segundo de primaria, que es un caso realmente con una diferencia de niveles competenciales muy grande y, sin embargo, es posible hacerlo. De ahí que se pueda fomentar el trabajo colaborativo. Si se fijan, aquí aparecen estas pestañitas, situación de aprendizaje que me ofrecen, situación de aprendizaje que comparto y este icono que seguro que nos es muy familiar, ¿verdad? Este icono lo asociamos enseguida a móviles,
compartir algo, un archivo, una foto, un algo. Bien, si en mi situación de aprendizaje yo le doy a compartir, me da dos opciones. Y esto es lo nuevo, esto es lo novedoso que en breve podrán ustedes tener en todos sus entornos personales. Lo que pasa es que los nombres no van a ser esto, van a ser otro. Vincular va a convertirse en codiseñar. Yo le puedo ofrecer, soy profesora de lengua castellana y literatura, y le digo a mi profesora o profesor de apoyo a las ENEAES de mi centro, mira, que este diseño, como yo tengo a esta niña, te lo voy a pasar, lo voy a poner, te lo voy a ofrecer a ti para codiseñar. Doy aquí, le pongo el DNI, el NIF del profesor de apoyo a las ENEAES, porque es como estamos todos controlados y podemos diferenciar a unos de otros y que no haya confusión porque nombres pueden coincidir. Y automáticamente en el entorno personal del profesor de ENEAE aparece esta situación de aprendizaje y aparece con un icono que parece como un infinito, que dice que en este momento están en un estado de codiseño. Luego yo en mi casa o en mi despacho o en la sala de profesores, departamento, perdón, o en la cafetería si la wifi llega hasta allí, me pongo a trabajar desde una tablet, desde mi móvil, desde mi ordenador portátil, desde un ordenador de sobremesa que tenga conexión a internet, y trabajo en el diseño de la situación de aprendizaje, pero a la misma vez puede estar el profesor de apoyo a las ENEAES haciéndome esas puntualizaciones respecto a que, oye, que esta actividad para este alumno vamos a adaptarle en esto, vamos a adaptarle en lo otro. Pero también tengo la opción de copiar la situación de aprendizaje terminada y ofrecérsela a otro compañero. Por ejemplo, Ana y yo somos de la misma especialidad, ella trabaja en un centro educativo en Telde y yo trabajo en un centro educativo en Arucas. No nos hace falta vernos. Nos damos un WhatsApp, nos damos una llamada de teléfono y te digo, oye Ana, que te voy a pasar en mi situación de aprendizaje para ver si te sirve, para ver si yo sé que tú me has dicho que tienes también un caso parecido en tu clase y te la paso. Le digo copiar, en vez de codiseñar, le pongo el NIF de Ana, le digo aceptar y Ana automáticamente lo recibe en su entorno personal. Lo baja y lo usa. Y lo mejor de todo es que lo puedo adaptar. No hace falta que tenga el perfil exacto del alumnado que ella tiene, ni que yo lleve al aula exactamente hilo por pabilo la actividad que ella ha diseñado. En este caso, el modelo que hemos utilizado está descrito con todo lujo de detalle, paso a paso de lo que tiene que hacer el alumnado, pero vamos a suponer que Bea haya hecho una situación de aprendizaje donde no detalle todo lo que hay que hacer, sino de manera más esquemática. Pues yo puedo ponerle o quitarle lo que crea conveniente, o sea que la puedo adaptar perfectamente al perfil de mi grupo o de mis necesidades. Comentarles que, aunque lo han dicho seguramente, que por ejemplo yo este año estoy en el Instituto de Telde X y el año que viene me voy al Instituto de Arucas Y. Yo he hecho un trabajo este año y no lo he guardado en ningún sitio, lo tengo en la aplicación informática Proidea de la Consejería. Yo puedo el año que viene recuperar todo el trabajo que yo hice el año anterior con la pestaña o el icono de importar situaciones de aprendizaje de otros cursos. O sea, que viene a ser como un espacio personal, como bien decíamos, pero con posibilidad de compartir, que además viene a constituir una especie de banco de recursos, de situaciones de aprendizaje que yo puedo ir incorporando a lo largo de mi bagaje. A lo mejor ahora mismo tengo algunas hechas en Word, también las puedo aprovechar para irlas incorporando a la aplicación informática y tenerlas en un espacio mucho más seguro y mucho más manejable. Es decir, se acabó de eso de ir con la carpeta y el tochazo de folio y cantidad de recursos, sino que tenemos que empezar a confiar en que las tecnologías que nos pone a disposición nuestra empresa, la Consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad, nos pone para facilitarnos nuestro trabajo. Como todo cuesta, al principio meto mucho y tengo que escribir mucho y pasar muchas horas, pero rescatando lo que tengo año tras año, lo que soy capaz de compartir, porque el saber, el aprendizaje es universal, es de todo, me pasa, te doy, abro a que otros usen lo que yo hago, pues hará que entre todos tengamos un conjunto
de situaciones testadas porque se han llevado al aula, porque sabemos que funciona, que incluyen al alumnado con distintos tipos de adaptaciones curriculares, informes diversos, distintas cosas, distintos aspectos que los diferencian a uno de otro y que los podamos compartir entre todos. No hemos metido ni una uña en los informes, pero ya ustedes con calma lo pueden hacer. Ahí tenemos acceso a informes que pueden imprimirse en PDF y tener la rúbrica general en un folio solo, o tener el informe de cómo ha resultado la valoración global de mi grupo de primero de la ESO, yo soy profesor de lengua y quiero saber el resultado global. Me va a dar datos estadísticos de qué criterio ha sido peor valorado, por lo tanto, me va a dar pistas para yo también poder tomar decisiones de cara a mejorar el proceso de enseñanza. En ese sentido, pues son informes muy valiosos que no vamos ahora a manejar porque no tenemos tiempo y que incluso nos dan la perspectiva de lo que le llamamos la panorámica semáforo. Recuerden que la normativa nos indica que tenemos que evaluar de manera colegiada las competencias básicas. Para valorar las competencias básicas de manera colegiada, tendríamos que incorporar a la aplicación, tenemos que incorporar nuestra valoración personal desde el área de lengua a cada una de las competencias que he trabajado y que he desarrollado en cada uno de mis alumnos. ¿Qué pasa? Que cuando somos muchos docentes los que estamos incorporando nuestras valoraciones particulares, el proceso de llegar a tomar decisiones colegiadas de qué valoración le ponemos a cada uno de los numerosos alumnos que tenemos en el aula, pues podría ser un proceso muy largo. La aplicación tiene la capacidad de dar una propuesta, de tal manera que cuando las valoraciones particulares no están distantes o la distancia es muy poca, hay una persona de 10 o una diferencia de un nivel, pues te dice que, bueno, pues a lo mejor te pone un color amarillo ámbar, como diciendo, a lo mejor aquí podríamos mirar algo, pero en general cuando no hay una discrepancia importante con un nivel superior a 2 o un número de personas importante en cada uno de las dos opiniones, pues ya te empieza a aparecer el color rojo. Cuando aparece verde, en este caso aparece solo color verde porque hemos evaluado solo la lengua, entonces estamos todos de acuerdo porque nada más que es una persona, pero podría aparecer una panorámica donde veamos los colores rojos, que son los casos que tendríamos que debatir. Los colores ámbar en segundo lugar y los verdes estamos prácticamente de acuerdo, no hace falta que pongamos encima de la mesa ningún argumento. Entonces la aplicación también tiene esa posibilidad de facilitarnos el momento de la decisión colegiada en cuanto a la valoración de las competencias básicas, que el tutor puede manejar con antelación y puede facilitar el trabajo que ocurrirá en esa hora y media que tenemos de sesión de evaluación colegiada. Pues yo creo que ya podríamos cerrar esto, lo que era el paseo por la aplicación, y para cerrar la ponencia que estamos compartiendo con ustedes, me acerco al micro. Pues, ¿qué ventajas, por resumir, les hemos mostrado? Nosotros no vamos a hablarles de las desventajas, porque nosotros no vamos a hablar aquí de lo feo. Ya eso lo saben ustedes. Nosotros venimos a decirles lo bueno que tiene este proyecto, y tiene muchísimas como las que nos han ido escuchando. Evidentemente, lo que pretende es que nos salgamos del libro de texto, de la exposición del docente, de la metodología tradicional, y que busquemos un giro hacia los aprendizajes funcionales, a la metodología donde el alumnado construya su propio aprendizaje y desarrolle las capacidades y los procesos que están descritos en los criterios de evaluación y las competencias básicas. Como hemos dicho en todo momento, pretendemos que este modelo tenga un enfoque de atención a la diversidad con esa característica de incluir al alumnado lo máximo posible dentro del grupo en el que está matriculado, sin que tenga que tener o una tarea o un trabajo que hacer distinto, ni que estar en la mayor parte de su tiempo pues alejado del resto de su grupo. Creemos que con este modelo tenemos la ventaja de tener a mano todo el currículum y de poderlo conocer mejor y poderlo trabajar mejor en estas aulas, porque los criterios de evaluación y las rúbricas con su vínculo con las competencias nos reflejan no solo el qué tienen que aprender los alumnos y alumnas y el qué tenemos que enseñar los docentes, sino que además nos da orientaciones del cómo lo tenemos que hacer. En ese sentido, pues vemos que se puede manejar el currículum de una manera mucho más fácil.
La normativa, pues estamos absolutamente en coherencia con la normativa, aunque uno de los retos futuros es actualizar esa normativa para no tener que estar justificando en todo momento que este proyecto cumple con los elementos que están en la normativa. Y, por supuesto, creemos que es importante que los docentes, que muchas veces pues, son sustitutos o interinos o simplemente cada uno en un centro lleva una metodología distinta, que con este proyecto intentemos homogeneizar el trabajo que estamos desarrollando y podamos hacerlo de una manera mucho más coherente y mucho más eficaz, que si cada uno va con un modelo de enseñanza distinto. Tenemos muchísimas más ventajas, fíjense ustedes. Consensuar, porque esto ha abierto debate que esperemos que continúe y que se profundice. Ayuda también a tomar decisiones de manera colegiada de los equipos docentes que están trabajando con un grupo de alumnos, porque todos vamos a ver los resultados de todos los demás compañeros a través de la aplicación. Podemos compartir esas valoraciones que estamos haciendo. Creemos que esto es una manera mucho más transparente, este proyecto que todavía está creciendo y que se está construyendo, más transparente de transmitir la información al alumnado, a la familia y entre los propios docentes que confluimos en el mismo grupo de alumnos. También, aunque ahora parezca que requiere mucho tiempo porque es nuevo, con el tiempo pues tendremos la batalla ganada, porque vamos a disponer de los recursos que hemos ido elaborando a lo largo de nuestro bagaje profesional y lo vamos a tener todos en este banco de situaciones de aprendizaje. Por supuesto, entendemos que todo esto mejoraría si el trabajo que ocurre en los centros se produce de manera coordinada y si la formación y los espacios necesarios para ello se están desarrollando en los centros educativos. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por hacer muchísimo. Esto no acaba sino de nacer. De entrada, y por resumir así, aunque no se ve muy claro porque es mucho texto, lo que les decía, tenemos que revisar la normativa para que la normativa esté mucho más vinculada a los elementos del proyecto, del PROIDEA. Que quede claro que en ningún momento nos salimos de la normativa, sino que parece que tenemos que estar constantemente justificando. Por ejemplo, estamos con el reto de elaborar formularios, que ya tenemos algunos a disposición, formularios que intenten simplificar esos documentos que hasta ahora los hemos elaborado con demasiado detalle y a lo mejor nos interesa ser más operativos, una programación didáctica que venga recogida en 2 folios y que sea un esquema de todo el trabajo que yo luego iré concretando y detallando a medida que va transcurriendo el proceso. Pero en ese sentido, pues también tenemos como reto elaborar formularios que faciliten la comunicación con la familia, la comunicación con el resto de los compañeros, incluso para mí mismo como docente tener esos formularios para que sean mucho más operativos y estén de acuerdo con la norma. En ese sentido tenemos ese reto de seguir elaborando esos formularios, aunque muchos ya se pueden utilizar en formato doc, están en la web PROIDEA, en la página de PROIDEA. También entendemos que cuando estos documentos y esta aplicación esté empleada y manipulada por los profesores, vamos a tener una disminución enorme de la carga burocrática, porque de aquí podrán salir un montón de informes que no tenemos que estar elaborando después sino que con apretar alguna tecla, y esto es un reto, no lo tenemos todavía, pues tengamos ese informe con esos detalles que nosotros decidamos que tiene que contener, porque en ese espacio vamos a tener todo, el diseño, la implementación, observaciones que vayamos recogiendo y calificaciones y resultados estadísticos. Evidentemente estamos en un proceso de nacimiento, de crecimiento de este proyecto y por supuesto en un proceso de mejora que esperemos que sea continuo y que siempre podamos enriquecer. Por eso necesitamos la participación de ustedes, porque sin ustedes esto no puede funcionar. Y todas las aportaciones que ustedes hagan serán bienvenidas porque son los propios usuarios los que pueden darnos pistas de aquello que no funciona y de aquello que podemos mejorar. Así que, pues, de entrada, gracias porque sabemos que van a participar y cualquier sugerencia que hagan la pueden hacer a través de sus equipos de orientación, de los EOEP, pueden ir haciendo esa sugerencia y hacerla llegar a la Dirección General
porque nos parece que este reto es un reto que es muy importante y por eso contamos con la colaboración de ustedes. Pues yo creo que ya nosotros hemos cerrado esta ponencia. Si a ustedes se les plantea alguna cuestión, alguna pregunta que quieran comentar. He tenido dos preguntitas. La primera es que a mí me gusta la idea que acaban de presentar, pero supongo, por la idea que acaban de presentar, supongo que el trabajo de la profesora de NEAE va a cambiar, porque hasta ahora la profesora está en el aula con 5 alumnos o 4 alumnos de diferentes cursos. Entonces, el entrar en el aula con un alumno solo va a ser un poco difícil. Supongo que van a reestructurar el trabajo de la profesora. Bueno, todo está siempre dentro de lo que permita el horario de cada caso, ¿verdad? No obstante, ya la norma establece que en la medida de lo posible los profesores deberían entrar al aula pues dentro de todo el horario que tenga establecido. En ese sentido, pues lo que se pretende es que la organización del centro y de los horarios intente tener ese enfoque de inclusividad, organizando los grupos y los horarios para que se acoplen en la medida de lo posible las dos cuestiones. A lo mejor si no dispersáramos mucho al alumnado, se me ocurre ahora sobre la marcha, o no sé, buscar estrategias para optimizar los recursos de los que disponen los centros. ¿Este documento sustituiría el que se utiliza ahora, los PEPs? ¿Los PEPs desaparecerían? Sí. En principio estamos, no, vamos a ver, no, momentito, espera a ver, ¿no? Desaparecería la necesidad de hacerlo, ya esto es un PEP, ya aquí tenemos lo que estamos construyendo, es una situación detallada de qué actividades, de qué objetivos se quieren alcanzar. En ese sentido, el PEP no tendría que ser un documento distinto, sino que se podría extraer de aquí, se podría extraer, no habría que elaborar un documento nuevo. De acuerdo. Ok, gracias. En las próximas reuniones de coordinadores de los equipos de orientación y también a la inspección educativa vamos a ir profundizando en la relación del documento ProIdea con la adaptación curricular y dentro de la adaptación curricular con los PEPs. En este caso estarían, cuando veamos un poquito con más detenimiento en estos espacios, vemos que los PEPs son las actividades que están dentro del apartado F y se relaciona directamente con ProIdea. Lo único que ahora en estas jornadas pues no podemos entrar en el detalle y entraremos en la letra pequeña. Y como estamos en construcción, es un reto que esta misma aplicación sea una aplicación para todos y para todas, incluido para la concreción que supone el PEP del alumnado de NEAE. Mira, yo quería preguntar, porque cuando hay un niño con adaptación curricular, el criterio de si tiene un referente de segundo de primaria, ese mismo que acaban de poner, cuando termina el curso, él ha ido aprobando a lo mejor sus adaptaciones dentro de las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Y le sale al final de curso aprobado, con un referente de segundo. Eso supone, porque claro, los niños con discapacidad intelectual sobre todo, o sea, tardan en conseguir el mismo referente curricular 5 años, 6 años, bueno, si están primero de la ESO y tienen un segundo de primaria, pues muchísimos años. Entonces, se supone que pasaría ya al nivel de tercero en Pincel ECADE, porque en la realidad no, es donde yo me lo planteo, o al principio de curso se vuelve a poner otra vez de segundo de la ESO, que el niño tiene un referente de segundo. ¿Me entienden lo que le estoy preguntando? Que si el programa Pincel ECADE contempla, una vez que ya está aprobado un segundo de primaria, que pasa a tercero de primaria. Es lo que la... Claro, Pincel, sí. El niño va aprobando esas situaciones de aprendizaje, ¿no? Porque de hecho el chiquillo se le planifica, pero no cumple los criterios completos. O sea, una pregunta, sin la aplicación web, el alumno, el mismo alumno, la misma alumna con la misma adaptación curricular, lo que se va trabajando con el alumno va dando indicaciones, va teniendo evidencias de que el alumno avanza y va alcanzando los aprendizajes que marcan los criterios de su nivel competencial. Independientemente de esto,
¿No trabajas con los criterios de evaluación? Sí, trabajan los criterios de evaluación. Lo que pasa es que el niño va consiguiendo lo que puede. Por supuesto. No estamos diciendo que en un año vaya a alcanzarlos, pero ha pasado el tiempo que ha pasado, está en este momento, en un momento en el que por fin consigue los aprendizajes que marcan esos criterios. ¿Y qué ocurre hoy en día? Cuando el alumno por fin alcanza los aprendizajes de los criterios de evaluación o del nivel competencial de segundo de primaria. Cuando el niño consigue todo, se le pone al curso siguiente el tercero. No, pues pero es que realmente, ¿tú qué haces? Si solo trabajas 3, ponle tú que realmente te centres en 3 criterios de evaluación y para que los trabajes un poquito. Estamos hablando de niños con discapacidad intelectual, que son muy lentos en el aprendizaje. Fundamentalmente trabajas 3 cositas o 4 cositas a lo largo de todo el curso, pero lo vas probando porque eso que tú te planificas, ¿no? El niño lo va consiguiendo, pero es una mínima parte del currículum de ese nivel. Al niño que hace, lo suspende a final de curso. Vamos a ver si estamos de acuerdo en que si el alumno, yo trabajo una situación de aprendizaje con criterios que tienen un nivel competencial de segundo de primaria y el alumno no está en capacidad para alcanzar esos aprendizajes, la nota que yo le pongo aquí es insuficiente. Si no está siendo capaz de alcanzarlo, si no está siendo capaz, si yo las actividades que le propongo, que están adaptadas a un nivel competencial de segundo de primaria, no las está pudiendo alcanzar, tiene un insuficiente, el alumno se mantiene con nivel competencial de segundo de primaria. Pero ¿y si sí las está pudiendo alcanzar? Da igual que sea a través de la aplicación web de este programa o de lo que sea, si en mi vida real, en el centro, el alumno consigue esos avances lo suficiente para que tenga aprendizajes a un nivel de suficiente, como marca el criterio de evaluación, ese alumno ha aumentado su nivel competencial y tendrán que cambiarle su adaptación curricular de segundo a tercero. Sí, pero da igual lo que usemos. Sí, en cualquier caso, en este caso la pregunta es un detalle de la aplicación y lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos profundizando porque habrá una alternativa informáticamente hablando para esa casuística. Y si no la hay, y lógicamente es necesario, pues se buscará. Que como ahora mismo entendemos lo que es una adaptación curricular con ProIDEA, ¿dónde queda? Sí. ¿Dónde queda? ¿En decir exactamente solo el nivel competencial que el alumno tiene? Porque con esta herramienta la finalidad de la adaptación curricular y la programación que está dentro de la adaptación curricular queda totalmente obsoleta. No, como les comentamos, lo que pasa es que ahora no es el momento ni tenemos el tiempo. En la próxima reunión de coordinadores y ya se está haciendo también y se va a hacer con la inspección educativa, vamos a empezar a relacionar directamente la aplicación ProIDEA con los 6 apartados del anexo 2 de la orden del 13 de diciembre de 2010 y rápidamente se va a ir viendo como, por ejemplo, digo para decirlo de manera muy, muy sucinta porque estamos con el tiempo, pues por ejemplo el apartado A, que son los datos personales, se encuentra en la aplicación en una parte y lo vamos a ir viendo físicamente. El apartado B, donde está el equipo educativo con sus respectivas firmas, también va a estar en la aplicación informática. El apartado C, donde hay C1 y C2, donde está la programación, los objetivos, los contenidos. Del ProIDEA se podrá realizar lo que tenemos hasta ahora mismo por adaptación curricular. Exactamente. Igual que otro tipo de informes. Exactamente. Efectivamente. En un futuro. Lo que vamos a intentar, lo que vamos a hacer es ahora, una vez que el niño ya ha nacido, vamos a decirlo así, siendo la metáfora de Bea y de Ana, pues vamos a ir andando con este niño, con las mejores, o niña, que necesite. Entonces, la adaptación curricular, aunque entiendo que ahora no lo vemos de esa manera porque, bueno, pues estamos familiarizándonos, los apartados de la normativa están en la aplicación informática y lo vamos a ir viendo a través de las reuniones de coordinación y en su caso de la inspección también.
La primera la vamos a hacer con los coordinadores y luego, bueno, pues se mirarán otras formas de que efectivamente... Porque en este caso el documento está saliendo, entonces cuando... Me explico, quiero decir que cuando ya está, vamos a decirlo así, caminando. Pero lo que les comento y les comentábamos, la aplicación ya está directamente relacionada con, en este caso, con la adaptación curricular. Y otro aspecto a destacar y positivo, y es que no es que esté caminando solamente dentro de lo que es la Dirección General, sino en coordinación con la Inspección Educativa, que es algo a destacar. La Inspección Educativa está trabajando informada con nosotros respecto a todos estos cambios, ¿vale? Para que tengamos también el apoyo de la inspección en cuanto a esta aplicación y sus beneficios. Y por cerrar, lo que sí... Perdón. Hay dos preguntas, vamos a... Mira, a mí me preocupa, bueno, parece bastante pero me parece que ocurre cuando un alumno, ¿qué ocurre? ¿Me oye? Sí. Cuando un alumno, ustedes lo van a hablar en este caso, bueno, cualquier otro, que nos situamos en un nivel concreto, en un curso concreto de primaria. Yo no lo sé, pero me parece que por mi experiencia, no un alumno está en un nivel puro, es decir, está en segundo de primaria, sino que un niño que lleva años en la enseñanza tiene, inclusive dentro del mismo área, aspectos del área o parte de criterios de evaluación de segundo, pero puede tener de tercero, está en segundo de secundaria o primero de la ESO. Yo por lo que veo en secundaria es que es dificilísimo situarlo en sexto de primaria. Tiene hasta cuestiones de sexto de primaria por el bagaje que él tiene, aunque nada más de haber cursado tantos años cursando ese área, con profesores de apoyo, con profesores que le han hecho adaptación dentro del área, con aquel que ha tenido suerte y le ha adaptado su área dentro cuando imparte el profesor de área correspondiente. Entonces, puede que tenga criterios de evaluación, inclusive dentro del mismo área, de segundo de primaria y de tercero de primaria, o de tercero y de sexto, es decir, ese es el problema. ¿Qué ocurre? No lo sé, lo desconozco. A la hora de la calificación. Esa es la duda que tengo, inclusive, que me ha pasado con el programa de refuerzo. A la hora de la calificación se vería según la aplicación y los... Sí, no, me refiero, si yo lo tengo que hacer con mi programación escrita y con lo que sé, yo sabría más o menos que inclusive yo puedo combinar ese escrito manualmente, sí que puedo coger, y de entrada lo he hecho en refuerzo, coger criterios dentro del mismo área de segundo de primaria, de sexto de primaria y de quinto, y yo más o menos puedo ponderarle yo una nota, pero con la aplicación no sé cómo lo puedo hacer. Lo mismo, sería lo mismo. Lo que pasa es que en este momento lo que ocurre es que se le designa un nivel curricular a ese alumno, en este caso a segundo de primaria. Entonces, lo que se va a poder calificar son esos criterios. Otra cosa es que tú puedas acceder a los criterios de cuarto, de sexto, hasta de bachillerato cuando estén. Pero en ese momento, al tener la aplicación, la instrucción de que el alumno tiene el nivel curricular de segundo de primaria, solo se puede calificar ese nivel. No obstante, si ustedes como profesionales que son de este asunto lo ven necesario, es una sugerencia que nos enriquecería mucho y que probablemente la cuestión técnica se pueda resolver. Y cerramos con la última pregunta. ¿Tiene en cuenta el alumnado de primaria con adaptación curricular y su referente infantil? En breve, durante este curso escolar, porque se están terminando de confeccionar, saldrán las rúbricas de la etapa de infantil, del segundo ciclo de infantil. En cuanto las rúbricas estén, y ya también en breve se cargarán los criterios de evaluación, al menos seguro. En cuanto ya estén, automáticamente, claro que se puede trabajar con los criterios de evaluación de su referente que sea infantil y estarán contemplados. Pero está pensado. Está pensado. No, que como no la veía, y como no hay rúbricas... Pero están en ello, de verdad.